Continuamos aquí en Zona 3, 91.5 FM, Zona Saludable. Iniciamos con nuestro tema central, que sería el pie diabético. Para eso tenemos a la doctora Ileana Arriola. Y habíamos dejado una parte antes de irnos a la pausa del tema que me gustaría que iniciáramos con eso, doctora. Y era la parte de qué es un pie diabético y cómo podemos identificar las personas que lo pueden estar viviendo, que la parte del pie diabético. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bien, pues este es un tema realmente interesante porque la diabetes, como todos saben, es la primer causa de muerte en nuestro país y con esto conlleva una serie de complicaciones, entre ellos el que vamos a tocar el día de hoy, que es el pie diabético. La Organización Mundial de la Salud define al pie diabético como un síndrome clínico y con una complicación crónica grave de la diabetes, en donde se van a conjuntar varios factores, entre ellos una mala circulación de los pequeños vasos sanguíneos, una alteración de las terminales nerviosas de las extremidades inferiores, específicamente de las piernas y de los pies, y también una alteración de la inmunidad cutánea de esta zona, que esto va a conllevar finalmente a la infección, ulceración y gangrena de las extremidades, cuyo principal desenlace es la hospitalización, cirugía mutilante, y es capaz de incapacitar generalmente a los pacientes de forma permanente cuando esto ya conlleva una mutilación. Y pues bueno, finalmente, desgraciadamente todavía seguimos viendo muchos desenlaces fatales en pacientes que no han sido manejados y que no le echan ganas realmente al manejo de su enfermedad. Cabe señalar que los porcentajes de pie diabético son muy altos. Se considera que del 100% de los pacientes diabéticos, más o menos el 68-70% de estos pacientes tendrán alguna alteración en su pie en el transcurso de su enfermedad. Y de este 70% que manifestará alguna enfermedad, va a tener más o menos el 15-20% un desenlace malo, en este caso mutilante, en pacientes que complican ciertas úlceras y que terminan infectándose y con esto gangrenándose, y esto conlleva finalmente a la pérdida de su extremidad. Y bien, pues, ¿cómo se da esto, no? Esto conlleva a un deterioro de las fibras vasculares de los pequeños vasos sanguíneos de las piernas. Esto se da porque cuando los pacientes diabéticos no están controlados de su glucosa, los niveles muy elevados de glucosa hace que se dé un problema que nosotros le llamamos microangiopatía diabética. Y la microangiopatía diabética conlleva a otro proceso que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética ya es una alteración de los pequeños nervios o terminales nerviosas que llegan tanto a piel, a tejido celular subcutáneo o grasa, incluso a los músculos y tendones. ¿Y esto qué genera? Bueno, genera que los pacientes de forma inicial empiecen a tener sensaciones como de piquetes, de ardor, y en estados mucho más crónicos, los pacientes empiezan a tener una pérdida importante de la sensibilidad hacia el calor, hacia el dolor. Entonces son pacientes que pierden la capacidad de detectar alguna agresión. Recordemos que el dolor finalmente es un mecanismo de defensa, y estos pacientes, como pierden esa sensibilidad al dolor, se pegan, se ulceran, pueden tener piquetes con alguna espina, incluso pacientes pueden estar caminando descalzos, cortarse y no detectar hasta que no ven la sangre la lesión porque no sienten. Entonces los pacientes empiezan a tener una pérdida sensitiva importante. Incluso es común que los pacientes, al estarse bañando, no detecten la temperatura, en este caso caliente del agua, del baño, y entonces se puedan quemar las piernas o se puedan quemar los pies al no detectar el calor en este caso. A ver, en ese caso estamos hablando de que hay un cambio importante, digamos, en donde no detectan si el agua está caliente en general en su cuerpo, como para que les pueda afectar también a los pies. Así es, generalmente la neuropatía donde más comúnmente se da es en las extremidades inferiores. La neuropatía puede darse a nivel cutáneo o puede darse a nivel vegetativo, así le llamamos, en donde hay una neuropatía incluso en los órganos internos.
Sin embargo, la neuropatía más frecuente es en las extremidades inferiores, generalmente de las rodillas hacia abajo, es decir, generalmente los pies y las piernas generalmente son los que tienen más este problema de pérdida de detección sensitiva. ¿Qué lleva a que una persona con diabetes genere un pie diabético? Porque si entendí bien, no todos van a llegar a eso. Tiene que haber algunos factores que puedan estar llevando esa Sobre parte. todo, ¿qué hacer para todas las personas que nos están escuchando? Porque como tú decías, la diabetes es un problema mundial, no nada más de México. Y obviamente, si nosotros somos un país de obesos, prácticamente, entonces esta incidencia va a aumentar. Más bien, ¿qué hacer para que yo no llegue a una amputación que ya conlleva otras cosas muy difíciles de manejar? Así es. Las estadísticas, de verdad, como usted lo mencionaba, son escalofriantes. Nosotros en México ocupamos específicamente el 7º lugar mundial en diagnóstico de diabetes y en Latinoamérica estamos en el 2º lugar. Entonces, generalmente el problema de estas estadísticas tan altas es el mal control de una enfermedad que es mundial. Es decir, estamos fallando en nuestro México en la forma de controlar y de tratar a nuestros pacientes, y estamos fallando también como pacientes en el manejo y concientización de nuestra enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que conlleva a estas complicaciones ya tan severas? Bueno, pues es el mal control de la glucosa. ¿Esto cómo se da? Pues finalmente son pacientes o que son diabéticos y que tardan muchos años en diagnosticarse, que aproximadamente el 45% de los pacientes diabéticos fueron diabéticos desde 6 años previos y no se dieron cuenta, y llegan a un diagnóstico ya con complicaciones más crónicas, o pacientes que ya están diagnosticados pero no están llevando un control adecuado de su glucosa. Entonces, la causa número 1 del deterioro vascular y neurológico, específicamente en las extremidades inferiores, es por el mal control glucémico, por el mal control del azúcar. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, para evitar finalmente una complicación es controlar de forma adecuada los niveles de glucosa. ¿Cómo? Manteniéndola por abajo de 120. Lo ideal es que se mantengan en 90, en 85, a pesar de ser diabéticos. Entonces, número 1, mal control de la glucosa. Número 2, pacientes que ya están diagnosticados, finalmente tenemos que crear una cultura del manejo adecuado y del control y revisión de las extremidades. Los pacientes diagnosticados ya con diabetes deben acudir con su médico de primer contacto. En este caso puede ser el médico internista, el endocrinólogo, el médico general, o cuando ya detecta algún cambio específico de coloración en las extremidades, pues el dermatólogo. En este caso deben de estar yendo aproximadamente 3 veces al año a estar vigilando, aunque no tengan ningún problema, deben de estar siendo vigilados por su médico de los pies. No es nada más llegar a la consulta, que le tomen el Dextroxis y que vean cuánta glucosa tiene y que le tomen la presión. No, el paciente debe de ser revisado de las extremidades inferiores, porque muchas veces estos pacientes no se detectan alguna alteración, que generalmente es como llegan los pacientes, llegan ya con una úlcera que tiene ya varios meses de evolución y no lo detectaron. Entonces, revisión de los pies. Creo que, bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes quiero dejar una pregunta, y es, ¿existen fases? Usted lo dijo muy bien, el paciente llega ya con una úlcera al lugar, hay fases anteriores a eso para que la persona que nos está escuchando que tiene diabetes pudiera identificar para no esperar a que llegara la úlcera. Le recordamos, puede marcarnos, puede escribirnos un WhatsApp 3318 80 76 41. Tiene una duda para la doctora Ileana Arriola. Pausa y continuamos. Mario Esparza Zamora es psicólogo y maestro en salud. Si quieres una cita, llama al 33 11 57 15 38.